El presidente Gabriel Boric promulgó hoy la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida. En el marco del acto, el mandatario responsabilizó a la UDI por el estancamiento del proyecto de ley de esa lacuna para Chile. Todas las semanas inventan una excusa para no aprobarla, señaló el presidente. Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos para eso con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, varios temas, pero quiero comenzar por la promulgación de esta ley. La hemos conversado varias veces, hemos tenido la oportunidad de ir viendo el avance, la evolución en la discusión legislativa del Sistema Nacional de Cuidados, Chile Cuida, ahora que ya es ley. Falta la publicación en el diario oficial, pero bueno, más bien una formalidad. ¿Qué va a cambiar con el Sistema Nacional de Cuidado? Para poder entenderlo, yo creo que hay que ponerse desde los pies de una cuidadora o de un cuidador no remunerado de una persona con dependencia. ¿Por qué? Porque esa es una tarea que no se ve. Es invisible. Es invisible a la sociedad en la mayoría porque está radicada dentro de las casas o en un pabellón hospitalario. Toda la gente de la salud conoce los llamados hospitalizaciones sociales, que son gente que no se da de alta porque no tienen quien le cuide en el postoperatorio o quien les recibe mientras están con dependencia, ¿cierto? Entonces, si lo miramos desde la perspectiva de una cuidadora, que es el centro también de esta ley, tenemos al menos tres grandes ámbitos. Primero, la regulación de su rol. ¿Por qué? Porque si yo soy una TENS, que trabaja cuidando a una persona mayor que está postrada. Si yo soy una trabajadora de casa particular, que trabaja en eso sin las partes de salud, yo tengo a quien reclamarle. Claro. Las cuidadoras, a la FIFA. No había una institucionalidad en la cual pudieran buscar un apoyo. Entonces, y resguardar sus derechos también. Así es, porque el cuidado es una necesidad, pero no es una obligación de las mujeres, es algo que se debe compartir y eso es lo que estamos intentando cambiar. Entonces, primero se crea la Secretaría Técnica de Apoyos y Cuidados en su expresión regional, que es lo más importante. Que hace una coordinación también a nivel de todo el Estado, que hemos visto en otras políticas públicas, como por ejemplo la de la Ley de Garantías de la Niñez, por ejemplo. Así es. Que eso es muy importante también, porque de nuevo, desde la perspectiva de la cuidadora, hay un transitorio clave en esta ley que mandata a que las distintas instituciones que tienen que ver con las categorías de dependencia se pongan de acuerdo en los criterios, porque yo puedo estar calificado como una persona con discapacidad por Senadis, claro, pero mi cuidadora principal no está reconocida como cuidadora. Perfecto. Y entonces no puede hacer los trámites que llevan a eso. Hay que ordenar todo eso y la verdad es que no sé si dar facilidades, pero por lo menos facilitar el sistema ordenando el sistema. Y en tercer lugar, ordenar la oferta. Okay. Actualmente existen más de 50 programas nacionales, regionales o de los municipios que por mucho tiempo estuvieron ahí tratando de apoyar en esto, pero desde la perspectiva de las familias. Si yo necesito un clásico, el colchón antiescara, ¿qué es lo que ocurre? No hay una institucionalidad clara para esto. Entonces, ¿dónde voy? Voy a mis SECOS, a mi centro comunitario de salud familiar, al hospital, si esto es producto de una contingencia que terminó en urgencia, al asistente social de la MUNI, a Senama o Senadis. Digamos, todas esas pueden ser alternativas en donde están distintas agencias del Estado de distinto nivel local o nacional actuando en forma descoordinada. No conversan entre ellas. O no se conectan entre ellos. Y que al final eso produce ineficiencia en el gasto fiscal también, porque todos terminan iniciando el proceso por ese colchón, pero hay uno que llega primero y el resto, digamos, se vuelve a reordenar. Entonces, crear esta institucionalidad, primero, amplía la capacidad también de autonomía de las personas cuidadoras. También, por ejemplo, ¿qué pasa el día después de dejar de cuidar? Hablamos poco de eso, pero muchas personas que pasaron 10 años cuidando a una persona con dependencia y luego no tienen registros laborales. No tienen experiencia laboral, o ya cambió el mercado. Sí, claro. Hay que hacer un trabajo de reinserción. Entonces, eso es lo que crea la red Chile Cuida, en particular los servicios nacionales del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado. Y una cosa muy importante es que también va a continuar el camino de ampliación que hemos hecho como gobierno. ¿Por qué? Porque hay un programa muy querido, pero que era muy chiquitito, que es la Red Local de Apoyos y Cuidados. Cuando empezamos el gobierno, esta atendía a 5.000 personas en 90 comunas. Eso es súper chiquitito. Sí, claro.
Y hoy vamos a entregarle al siguiente gobierno 37.500 personas atendidas en sus casas, porque estamos hablando de dependencia severa. La Red Local de Apoyo y Cuidado lo que entrega es un cuidador de alivio, apoyo en las tareas cotidianas para las personas con dependencia y su cuidadora. Eso cambia mucho en cada región. Acá en la metropolitana puede ser ayudar en los trámites. En Coyhaique puede ser que alguien vaya a cortar la leña. Ya. Porque ya no se puede el hacha. Obvio, que sea aterrizable, digamos, a la realidad local. Y entonces hemos aumentado esto, multiplicado por mucho las comunas de 90 a 215, y la ley Chile Cuida también crea un camino y viene con los recursos para que eso llegue a las más de 300 comunas del país con al menos toda la dependencia severa cubierta. Ya. Y esto es algo muy importante porque aquí no estamos hablando de bolsillo. Todas las familias en nuestro país en algún momento enfrentan el dilema de la dependencia. ¿Quién tiene que cuidar? Normalmente suele tomarlo la mujer por factores culturales, sí, o porque también es la que menos gana. Entonces afecta menos la economía familiar. Claro, y tiene que dedicar su tiempo exclusivamente al cuidado. Y eso va generando también un loop en que después termina cuidando a la suegra, claro, a la tía. Ministra, y yo recuerdo lo que fue al inicio del gobierno, ¿no? Cuando el presidente Boric en reiteradas ocasiones hablaba del rol de las cuidadoras, del cuidado, de la necesidad de reconocer la labor del cuidado, y en algún minuto, y ahí podemos entrar en detalle, digamos, lo que ha sido este paso para llegar a Chile Cuida, de la remuneración al trabajo de cuidado. Obviamente eso escala a otros niveles, digamos. En algún minuto se decía, bueno, el Estado tendrá que reconocer a través de una remuneración. No se llega a eso, pero sí se llega a elementos que pueden de alguna manera ir compensando esa ausencia de... Así es, y ir avanzando. Lamentablemente en la reforma de pensiones nosotros como gobierno propusimos un complemento de cotizaciones por mes de cuidado a personas con dependencia, haciendo una especie de espejo del bono de las madres. Del bono de las madres. Sí, porque ahí hay un trabajo no remunerado, no reconocido, pero que sí tiene valor, tiene un valor social, tiene un valor económico. Era un bono de reconocimiento, pero desde la labor de cuidado. Así es, lamentablemente eso cuando se achicó el seguro social, digamos, en la discusión no se pudo en el continuar. proyecto, digo. Hay países que han optado por la remuneración directa, un subsidio más bien. Perfecto. Pero eso no ha tenido los resultados esperados en cuanto a compartir más esta tarea y sacar los cuidados solamente del encierro en la casa. Okay. Y entonces el camino que también fue privilegiado por las que participaron en los diálogos en los que nos apoyó ONU Mujeres durante el año 2023, que fueron más de 12.000, en su mayoría mujeres, pero también personas de organizaciones de personas mayores, con discapacidad, etcétera. Lo que más privilegiaron fue el apoyo en red y el tiempo. Y por eso hemos avanzado con el servicio público de la Red Local de Apoyo y Cuidado y los más de 66 centros comunitarios de cuidados que ya están inaugurados. Porque déjeme, quizás muy pragmático yo, pero claro, al no tener la capacidad, digamos, o la existencia de esta remuneración por cuidado, puedo buscar que el sistema permita, por ejemplo, a esa mujer cuidadora tener tiempo para eventualmente tener un trabajo part-time. Por ejemplo. Que no puede actualmente porque es 100% dedicada. O sea, el sistema le permite, de alguna manera, no es facilitar el concepto, pero le viabiliza el poder ejercer otras funciones. Y que también se pueda ir compartiendo. Ok. Ese es el objetivo, entonces, eso es lo que se llega finalmente con Chile Cuida en ese punto. Hay algunas condiciones de dependencia en lo que eso no es posible porque es dependencia severa y total de un otro. Sí, 24/7. Y por lo tanto, eso también depende mucho, pero por eso hablamos de que acá estamos hablando de una concepción de corresponsabilidad social. Perfecto. Porque hay muchas familias en nuestro país y en el mundo que si nosotros le decimos como Estado, repártase la cosa mejor en la casa, en verdad no les estamos dando una respuesta pública. Porque no hay con quién compartir, no hay con quién hacer corresponsabilidad familiar. Entonces, es necesaria también la corresponsabilidad familiar. Y por eso hablamos de que de esto deben ser parte el Estado, por supuesto, pero también las familias, las comunidades locales. Era cosa de ver en pandemia cómo muchos se organizaron para ayudar y llevarle comida a quienes no podían salir a comprar porque eran personas solas de riesgo. Y eso me lleva a un punto muy importante hacia el que tenemos que caminar, que es que de acá al 2050 la mayoría de las personas van a ser personas mayores. Sí, pues hay un tema con la tasa de natalidad que ya está presente. O sea, y la forma de solucionar esto acostumbradamente era las hijas. Claro. No los hijos, las hijas. La mayoría
ya no tiene 2 hijos para alternar ese cuidado y por lo tanto hay un fenómeno de abandono, que es lo contrario al cuidado, que es cada vez más visible. Lo hemos visto en las noticias, de repente decimos, vecinos identificaron que un vecino había muerto y nadie se dio meses, cuenta. no, hay casos bien terribles, lo hemos llevado. Y por lo tanto, construir redes de apoyo son importantes también para prevenir ese abandono. También se crea la credencial de persona cuidadora. ¿Qué es esta credencial? ¿Qué significa? La dejé en la cartera, pero es una credencial física y una inscripción en el registro social de hogares. Ya, ¿por qué es lo relevante estar registrada como cuidadora, digamos? Desde el año 2022 que creamos esta posibilidad, ya hay más de 200.000 personas inscritas. Nos faltan muchas porque sabemos que por estadística deben ser al menos 700.000 las que cuidan, lo que habla del volumen de este problema también. ¿Qué es lo que nos entrega hoy la credencial de la persona cuidadora? Primero, la tarjetita. Ustedes me dirán, ¿de qué me sirve una tarjetita? La atención preferencial. Hay muchos municipios que tienen ya ordenanzas de atención preferencial para cuidadoras en la salud primaria. Perfecto. Tanto para el retiro de medicamentos como para otras cosas, pero eso lo estamos llevando a ya más de 17 servicios públicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un impedimento físico grave, se nota. Y bueno, dependiendo de lo educada que sea la gente. Por supuesto. Y le da, y bueno, y todo. Se da la preferencia. Pero no en todos los lados, digamos, lamentablemente. Pero nadie tiene cómo saber que yo tengo una persona postrada en la casa y tengo 1 hora, porque fue mi prima, para poder hacer el trámite. Que es la realidad de las cuidadoras. Y por lo tanto, esta tarjeta, esta credencial, en ese sentido permite visibilizar ese trabajo que es invisible. Y por otro lado, en el registro social de hogares, eso permite identificar más que nada a las cuidadoras, más que a la persona con dependencia, porque eso viene del seguro de invalidez, de los registros de salud, etcétera, de Senadis también. Pero las cuidadoras estaban invisibles a la política pública. Una aplicación concreta. En las últimas entregas del subsidio eléctrico se privilegió en la entrega a aquellos grupos familiares que tenían inscritos cuidadoras, porque eso quiere decir que hay alguien que no genera ingresos permanentes y por lo tanto debe tener un acceso preferencial a ese beneficio. Pero las que no están dentro del registro no podían acceder al beneficio. Y por eso es importante que cada vez más vayamos avanzando. Hemos integrado muchos datos gracias al avance en interoperabilidad de nuestro Estado, pero seguimos requiriendo que muchas personas digan, acá hay una persona con dependencia que sí está a la vista del Estado, pero la cuidadora no está. Claro. Y ahí cerramos ese círculo y permitimos que sean visibles a la protección social. Ministra, yo lo comentaba también en la introducción, aprovechando que nos acompañan, ¿no? El presidente Boric fue duro y directo hoy día. Lo ha sido en otras ocasiones con el tema Salacuna. De hecho, este verano ha sido bien, pero pongámonos de acuerdo, saquemos esto, saquémoslo en marzo, ¿por qué no lo sacamos antes? Estoy hablando del proyecto de ley de Salacuna Universal, que lo hemos conversado también, el diagnóstico es bastante transversal. Lo que hay que hacer es bastante transversal. La forma de cómo hacerlo, ahí ya llegamos al problema. Y hoy día fue muy duro, o se fue con todo contra la UDI, directamente. Ponen trabas y no quieren que esto salga. Bueno, yo creo que que inventan excusas, gracias. Ahí me recuerda la frase. Yo creo que obedece a que cada semana hemos ido escuchando algo distinto. En lo que ¿Pero solo de la UDI o de la otra parte de la oposición? No sé, quiero tenerlo claro en la discusión cómo se... Nosotros hemos tenido un trabajo junto al ministro Bocardo, el ministro Cataldo y la ministra Lobos, porque esto tiene muchos ámbitos, mujer, código del trabajo, estándar educativo, que es bastante transversal. Y ahí hemos logrado varios espacios de acuerdo, con buena recepción de las soluciones que vamos encontrando como puntos intermedios por parte de, por ejemplo, el senador Matías Walker, de Demócratas, por ejemplo, de la senadora Paulina Núñez, de Renovación Nacional, que de hecho nos estuvieron acompañando en un punto de prensa donde estaban la CUT, las organizaciones de la JUNJI, sindicatos que siempre habían estado más bien en contra de las anteriores propuestas, y organizaciones de mujeres del sector privado como Chile Mujeres. Sí. Entonces, ese es el ratio que hemos ido consiguiendo. Mujer también, sí, Comunidad Mujer, sí, y por perfecto, supuesto. Entonces, la última semana de actividad del año 2025, nosotros recibimos las últimas observaciones que venían desde la oposición. En ellas, esto se reducía a 2 cosas que a mí me parece que, respecto a todos los otros grandes consensos que hemos ido construyendo, que esto sea con estándar educativo, que esto sea con un fondo, que esto sea para padres y madres, parecen bastante pequeñas. ¿Cuáles son? Se nos solicitó especificar
cuáles eran las formas en que un empleador, una empresa, podía decir yo ya cumplí con el derecho a la cuna. Okay. Y estábamos trabajando redacciones en ese sentido para evitar judicialización del derecho a la cuna, que nos parece una preocupación legítima y que resguarda a trabajadores y trabajadores. Empleador y empleado, digamos. A propósito también de los tiempos de tramitación de los tribunales laborales. Entonces, estábamos trabajando en una redacción respecto a eso, es un punto bien específico, como se ve. ¿Sí? Y segundo, respecto a cuál era el plazo transitorio en el cual los jardines y salas cunas privadas que no contaran con reconocimiento oficial a la fecha de publicación de la ley iban a poder ingresar al sistema. Y en eso había distintas posiciones y estábamos llegando a un punto intermedio. Ya, esos eran los dos temas que... Esos fueron los dos que salieron en el informe, digamos. Esos son los dos que se nos devolvieron como últimas preocupaciones. Pero es que interesante que diga eso, porque, por ejemplo, yo estaba viendo durante la tarde el senador Javier Macaya, porque está en el Senado el proyecto, decía, bueno, toma lo que es la acusación del presidente Boric sobre las excusas de la UDI. De la UDI, fue presidente de la UDI, de hecho. Y dice, lástima que Gabriel Boric haya sido mal informado o derechamente haya optado por actuar con poca honestidad al instalar que la UDI bloqueó el avance. Eso no es cierto, y me quiero ir más al fondo, que dice el senador Macaya. Un proyecto de esta magnitud, con costos para las pymes y para el Estado, mal calculados por el propio gobierno, paréntesis dice que tiene un historial de errores en cifras, para no confiar en sus cálculos, no se resuelve en una sola sesión antes del receso legislativo. Acusar a la UDI de frenar la salacuna es derechamente falso, responde más a una estrategia comunicacional que a la realidad del trámite legislativo. Él apunta a... Una nueva excusa. Usted lo ve como una nueva excusa, digamos. Porque él apunta, yo lo había escuchado también en la discusión, a cómo se financia a las pymes. ¿Eso no estaba resuelto? Habían varias propuestas al respecto. No. De hecho, nosotros habíamos señalado nuestra apertura a buscar plazos transitorios para ir aplanando la entrada a una nueva cotización. Eso, o sea, me dicen a mí, por ejemplo, queremos compartir el derecho entre hombres y mujeres, pero pueden entrar primero las mujeres para así veamos cómo se comporta el fondo y que entren después los hombres. ¿Por qué? Porque actualmente el fuerte de la informalidad está en las mujeres. Sí, claro. O sea, es así, mamá. Eso es algo en lo que hemos dicho, manifestado todo nuestro acuerdo. Entonces, no es tal. Lo que sí es tal es que si yo como ministra salgo del país y no dejo una subrogancia para hacer los trámites esenciales del Ejecutivo, no estoy cumpliendo mis tareas. Si un parlamentario que es presidente de comisión, que es el que puede citar a la comisión, no el Ejecutivo, se va del país y no deja reemplazo para citar a esa sesión en donde íbamos a presentar estas propuestas de acuerdo que estábamos trabajando, eso no es culpa del Ejecutivo. Esto es lo que pasó en enero y usted lo decía por la situación del senador Macaya, digamos. Sangüesa. Perdón, de Gustavo Sangüesa, perdón. O sea, y eso era una excusa. El Ejecutivo... ¿A juicio de ustedes como gobierno eso de salir y no dejar a alguien para poder citar? Creo que el senador Sangüesa debería explicar por qué no lo hizo. Porque, por ejemplo, el senador Felipe Cast y la senadora Rincón, que preside la Comisión de Hacienda, ella sí salió, pero dejó de reemplazo al senador Felipe Cast. Sí. E incluso estábamos tan cerquita que el senador Cast dijo, citemos igual Hacienda para avanzar igual. No se pudo, porque necesitábamos educación. Y eso no lo cita el Ejecutivo, eso no lo cita el presidente, eso lo cita los senadores y senadoras, y en particular el presidente de la Comisión. ¿Por qué no dejó reemplazo? No lo sabemos, pero en la práctica, independiente de las valoraciones, ¿qué significó eso? Que el Ejecutivo no tuvo sesión para presentar, ¿qué? La última propuesta. Ahora, el presidente va más allá y algo que yo lo digo desde afuera, lo he escuchado lamentablemente en otros gobiernos, en otros periodos legislativos, que se da, o sea, está ahí. Pero en la interna, dijo el presidente, lo que nos dicen es que no le queremos dar el punto al gobierno, la victoria al gobierno. Yo lo he escuchado, yo lo he conversado, digamos, en ese sentido, con otros diputados, no, es que sabe qué, es que no quiere, está bueno el proyecto, pero es que le doy el punto A de derecha o de izquierda, bien transversal. Qué lástima, digamos, si efectivamente hay un consenso. El presidente dijo, vótenlo en marzo, apruébenlo en marzo, que lo firme el próximo presidente, me da lo mismo. Es que aquí es algo que se viene discutiendo desde 1997. Desde el 97. Desde 1997. Y más importante aún, invertamos en los hechos. Vamos. Enero del 2022. No había claridad respecto al financiamiento de la ampliación de la PGU. Eso lo tuvo que asumir como cargo fiscal el ministro Marcel. ¿Se imaginan ustedes al recién electo presidente Gabriel Boric diciendo no vamos a aprobar la nueva PGU porque el gobierno del presidente Piñera ya está terminando? Debieron haberlo hecho antes. Eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque la PGU es algo tan sensible para la mayoría de la población que diferencia esa parte e incluso dudas con el financiamiento
se aprobó la ampliación de la PGU. Que había dudas que si se podía financiar, digamos, en el y que gobierno que seguía. en los hechos el financiamiento se tuvo que hacer con cargo a la Ley de Presupuesto 2022, que el ministro Mario Marcel tuvo que hacer un ajuste ahí. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, porque puedes querer darle el triunfo o no. Ya, eso ya Ahora, es motivo de cada quien. Pero yo no sé si una cosa es generalizada lo que dice el presidente. También, no, yo lo entiendo, pero que sea una cosa generalizada de la UDI, por ejemplo, que el único objetivo, y voy a las palabras del presidente esta mañana, digamos, y lo que ustedes han visto en el Congreso, de que un partido político, una ley que considera una buena ley, no la quiere votar porque quiere que los cargos, digamos, que tampoco el presidente electo, José Antonio Kast, estuvo en la UDI, pero ahora con los ministerios y la subsecretaría hemos visto que los partidos chilenos han quedado un poquito resentidos, independiente de eso, pero que sea el único punto por el cual no se vota un proyecto que hay consenso. Yo no soy de atribuirle las intenciones al resto, lo que tenemos es un hecho, que es que en la Comisión de Educación estaban los votos para despachar al menos a la Comisión de Hacienda. Usted va al hecho, el hecho de la práctica de no se quiso citar, antes que terminara el año legislativo 2020. Y eso era una señal importante porque también mostraba una continuidad. Y algo más, a mí me causa, creo que le ponen en una situación muy incómoda al futuro secretario general de la Presidencia, el senador García Rominot, porque él fue uno de los articuladores de que tuviéramos un acuerdo en la Comisión de Trabajo. Y también a su sucesora, Joan Marín, que de hecho se reunió con ella usted, la bilateral, la semana pasada. Y por lo tanto, si dicen que la principal preocupación es la inserción laboral femenina, cuestión con la que yo acuerdo, y aprovecho de recordar que cuando asumimos en una real emergencia, porque actualmente el país no se cae a pedazos, el año 2022 estábamos con el peor retroceso en la inserción laboral femenina en 10 años, es decir, habíamos vuelto después de la pandemia a las tasas de 2010. Eso se recuperó a inicios del 2024. Y hoy tenemos que afrontar los debates que ya teníamos antes de la pandemia, entre ellos, Sala Cuna. Ministro Antonio Orellana, nuevamente gracias por acompañarnos, ministro. Muchas gracias a ustedes. Esté muy bien, hasta luego.